Eso nos dejó la semana anterior. Y yo por ahí quiero empezar este diálogo con Andrés Obando Balseca, quien es comunicador político y corporativo y que está con nosotros acá en nuestra mesa de trabajo. Andrés, ¿cómo le va? Buenas noches, Fabricio, buenas noches, Suelen, y también a todas las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están observando. Gracias, Andrés. A ver, evaluemos primero la semana anterior con este preámbulo que me he tomado un poquito el tiempo de decir casi de memoria lo que pasó la semana anterior, que fue, una semana intensa como para el análisis político y usted justamente hizo algunas contribuciones en sus redes. Sí, claro que sí, Fabricio. Lo primero que tenemos que ver, o lo que podríamos ver, mejor dicho, es cómo en términos al menos de comunicación gubernamental fue un caos. ¿Ya qué nos referimos con que fue un caos? Ustedes recordarán que en los 11 meses de gobierno que ha tenido el presidente, casi no ha ocupado la herramienta de las cadenas nacionales, que es una herramienta muy importante en términos de comunicarse con la ciudadanía para temas urgentes o temas de suma importancia. En la semana pasada tuvimos dos cadenas. Como usted bien mencionó, el lunes, para hablar de este estudio o al menos de este análisis que venía de Estados Unidos para hablar de las posibles plantaciones de coca en la frontera, básicamente, y el jueves para hablar de la crisis energética. En una semana, dos cadenas no dan una demostración de estrategia, sino dan una demostración de reactividad. Entonces, en la primera cadena del día lunes nos dimos cuenta que el objetivo básicamente era distraer o de tratar de posicionar un tema distinto al de la crisis energética. No funcionó, como usted mismo lo menciona, y les voy a compartir un par de datos. Nosotros en nuestro equipo hacemos monitoreo constante de todas las semanas de entrevistas en espacios específicos de la mañana de opinión. Y, por ejemplo, de 146 entrevistas que hicimos en el monitoreo la semana pasada, solo 9 entrevistas fueron sobre el tema de las posibles plantaciones de coca. De 146, solo 9. De 146 entrevistas que nosotros monitoreamos la semana pasada, solo 9 se refirieron a las plantaciones, es decir, el 6%. Y las 137 restantes. Entre diversos temas está ese, el juicio político a la ministra, pero básicamente el tema más importante fue la crisis energética. Claro. Y la crisis energética fueron 52 entrevistas, que son el 36% de, digamos, de todo lo que nosotros monitoreamos, que son 11 medios, entre los más influyentes del país. Entonces, eso quiere decir que la estrategia que tenía el presidente de tratar de posicionar al menos en la opinión pública, no hablemos específicamente en la ciudadanía, porque para eso necesitaríamos al menos un proceso de datos de encuestas mucho más profundo, pero al menos en la opinión pública y en la agenda de los medios de comunicación no funcionó. Entonces, ahí viene la primera reflexión que nosotros tenemos. El gobierno actualmente está pasando por su peor momento. Es su peor momento en los 11 meses de gestión. E inclusive ahora nosotros podemos hablar de que tiene 3 crisis. Una crisis de gestión, una crisis de comunicación y una crisis política. Vamos a hablar por cada una. La crisis de gestión es lo más obvio. Hay una crisis de gestión para gestionar la crisis energética. No se están dando los resultados que esperaría al menos la ciudadanía, o lo que también han dicho que desde el gobierno, que van a darse resultados mucho más contundentes. Ahora, ¿por qué decimos que es importante el manejo de esta crisis? Porque, según algunos expertos, la cuestión climática, el cambio climático es una de varias de las razones de la crisis energética que estamos viviendo acá. De ahí tenemos falta de, por ejemplo, mantenimiento del parque termoeléctrico, de las hidroeléctricas. También tenemos un problema muy importante de aumento de consumo. Tenemos otro problema de que no ahorramos energía, etcétera. Entonces, la parte del clima es una sola parte, pero el gobierno ha enfocado toda su estrategia en decir que no llueve. Ese ya nos da un primer problema para su gestión, porque primero trata de deslindarse de su responsabilidad y segundo, no tiene ningún dato científico de mejora. No, o sea, hay una incertidumbre total, por eso es una crisis de gestión. La crisis de comunicación, le hemos hablado un poco al inicio de este encuentro, no hay un uso adecuado ni de mensajes, ni tampoco de herramientas. En resumen, el gobierno no sabe a quién hablarle y no sabe qué decirle. Porque el lunes tenemos una cadena nacional para hablar sobre narcotráfico, básicamente,
y 3 días después para hablar de la crisis energética, que es de lo que todos estaban hablando. Entonces, ¿no sabías a quién le estabas hablando el lunes? Y ese mensaje tampoco estaba muy técnicamente sustentado. Eso quiere decir que tienes una crisis de comunicación. Y de ahí la crisis política, que empezamos específicamente por la coyuntura que usted estaba mencionando, Fabricio, el juicio político a la ministra del Interior. Y esto es un problema político porque el gobierno no tiene la seguridad de que pueda o no salvar a su ministra. Y si a eso le sumamos la pre-campaña presidencial, que básicamente está siendo un todos contra el presidente, porque es la figura a afectar o a derrotar en la lógica que están utilizando los binomios, entonces el gobierno está bajo una presión y una crisis muy fuerte. Y justamente dentro del ámbito comunicacional, Andrés, ¿qué tan efectivo fue el tema de estas 2.000 hectáreas de la plantación de cultivos de coca? A ver, digamos, si tenemos 1 hectárea, sabemos, lo podemos graficar. Si tenemos 2.000 hectáreas, es un montón de espacio que fácilmente lo podría graficar el gobierno. Y a qué viene este contexto que estoy poniendo. Muchas personas están dudando de la palabra del presidente porque no hay una graficación, ni siquiera fotografías acerca de estas 2.000 hectáreas, que como digo, es un espacio bastante amplio. ¿Cómo mira usted el manejo netamente de este tema en esta cadena nacional? Gracias, Ole, por la pregunta. A ver, aquí lo primero que podemos decir es que el error estratégico de comunicación ya da sus problemas o ramificaciones extras. Por supuesto, si es que hubiera sido una buena idea para posicionar ese mensaje, habría continuado hablando del gobierno de eso toda la semana. Hubiera empezado a hacer o a derivar la vocería hacia sus ministros o hacia los voceros de la policía o de los militares que tendrían que estar posicionando el mensaje. El problema de esto fue que el mensaje no fue preparado y el enfoque, el encuadre que diseñaron tampoco lo ejecutaron bien, porque en cuestión de horas salieron las versiones no de desmentir lo que dijo el presidente, pero sí de dudar de su veracidad técnica, porque esto se basaba en un estudio de Estados Unidos que tenía básicamente su fuente, sus observaciones satelitales, y que ellos sugerían que se haga una exploración de campo para comprobar o no esta situación. Desde ahí ya tuvo un primer problema. Aparte, como estábamos en una crisis tan compleja como la crisis energética, el gobierno no supo ver la dimensión de la crisis, o de verdad están en una cámara de eco muy profunda que de verdad creyeron que no era de importancia de las personas la crisis energética y por eso iba a funcionar el mensaje de las 2.000 hectáreas. Pero esto nos dimos cuenta que fue un error. Y ahora que lo que usted menciona también es súper importante, porque según CEDATOS, por ejemplo, en agosto el presidente tenía una credibilidad del 45%. En agosto. Esto todavía no lo hemos visto, un número que probablemente ya salga en los próximos días o en las próximas semanas de alguna encuestadora, de cuánto ha bajado la credibilidad del presidente y cuánto ha bajado la credibilidad y según eso también cuánto ha bajado su aprobación de gobierno y cuánto ha bajado su intención de voto. Porque nosotros hagamos una lógica con algunos datos. 55% era la aprobación del presidente en agosto, según Comunicaliza. Según CEDATOS, 45% era la credibilidad del presidente. Y según Gallup, igual en agosto, tenía 31% de intención del voto. Así van escalando los datos hasta llegar al punto más importante, que es la intención del voto. Porque la intención del voto ya es un apoyo directo. En términos de aprobación o en términos de credibilidad, ya termina siendo más subjetivo e inclusive hay personas que no votarían por el presidente, pero que podrían creerle, o viceversa. En este caso, lo que nosotros podemos ver es que esta crisis todavía no tenemos los números específicos de cómo le ha afectado, pero le ha afectado muchísimo al presidente. Y esto en términos de su reelección para el 2025. Podría tranquilamente estar pasando de el escenario de probablemente ganar en una vuelta a estar peleando, querer pasar a la segunda vuelta. El primer escenario era con el que arrancó esta carrera electoral. Precisamente era un escenario muy optimista porque el presidente, ustedes recordarán que inclusive después de algunas crisis seguía teniendo sobre el 50-60% de aprobación y parecía que
tenía una estrategia de ampliar su mensaje y de ampliar también su aceptación. Pero las crisis han hecho que eso ya no funcione, porque ahora las personas directamente están pensando en que el presidente no está o no tendría la capacidad específica para solventar este tipo de crisis. Sumado a eso, que, esta es la parte de la aprobación, sumado a eso, el que su palabra está en entredicho. Y su palabra está en entredicho no solo por él, sino también por la gestión del gobierno que ha venido pasando. Por ejemplo, el anterior ministro o la anterior gestión del ministro de Energía, donde no se pudo estandarizar ni ser disciplinados en los cortes, y entonces la gente vivía en la total incertidumbre, y eso quería decir que no tenía a quién creer. Y en ese no tener a quién creer es cuando los otros candidatos ahora mismo van a tratar de ocupar ese espacio. Y justamente de eso también le quiero preguntar, Andrés. ¿De qué manera también funcionan estas cajas de resonancia con respecto a estos temas? ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto el presidente, tal como usted lo ha dicho, por ejemplo, cuando hubo el primer proceso de esta crisis energética en marzo, abril, no se vio afectada o no se vio tan afectada su imagen cuando fue el tema del incremento del IVA, tampoco ocurrió una gran afectación, pero sí ocurre aquí, ahora que estamos en pleno año electoral. ¿Cómo funciona o de qué manera comunicacionalmente juega un papel trascendental todas estas activaciones de estas pequeñas células que existen de los partidos políticos que, por supuesto, quieren atraer a ese electorado que estaba cautivo con el presidente? Perfecto, Solen. Aquí lo que primero que tenemos que ver es qué es la aprobación. O sea, este dato específico, ¿cómo nosotros podemos traducirle para gestión de gobierno? La aprobación de una gestión de gobierno quiere decir que la gente está de acuerdo en las decisiones que se están tomando. El presidente Daniel Noboa empezó muy bien su gestión en los términos de seguridad. Ustedes recordarán que hace varios meses la decisión de identificar a los grupos de delincuencia organizada como terroristas fue algo que le sirvió muchísimo. E inclusive hubo un enfrentamiento contra los grupos de delincuencia organizada fuerte que empezó de una manera muy positiva para el presidente. Y aquí les voy a hacer una comparación, como la etapa de la vacunación de la pandemia del presidente Lasso. Los dos empezaron con una gestión muy específica y muy efectiva, pero relativamente efectiva. Y a raíz de ahí, los dos cometieron el mismo error. Y el mismo error fue transformar a la gestión política en una pelea personal. El presidente, en su momento, el presidente Guillermo Lasso empezó su pelea con el correísmo, pero de ahí también le aterrizó al líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Y después tuvo sus momentos de seguir peleando. En ese caso, ustedes recordarán, por ejemplo, con Fidelegas, que inclusive dio declaraciones muy fuertes. Y después de eso, con La Posta. El presidente Daniel Noboa, se nos van los dedos de la mano en contar hasta ahorita las peleas que tal vez ha tenido el presidente, empezando por su vicepresidenta, siguiendo con el correísmo específicamente cuando él dijo que no iba a ser anticorreísta, iba a ser pro Ecuador. Eso solo va sumando a que los mismos errores se van cometiendo en menos de 4 años y pasa exactamente lo mismo, que es bajar su aprobación. El presidente Guillermo Lasso en un punto decidió no lanzarse a la reelección, a pesar de que firmó el decreto de la muerte cruzada o de la llamada muerte cruzada. El presidente Daniel Noboa podría estar en ese mismo escenario de darse cuenta que ahora la cuestión está muy complicada, pero él ya no podría echarse para atrás, porque ya está en juego toda su reputación política. Pero es que no solamente, a ver, yo creo y me da la impresión, ¿no?, que al final del día el presidente se da cuenta o asume o le hacen creer que es mucho más rentable la confrontación que el tener una actitud más propositiva. No sé si usted coincide con eso, Andrés. Tiene una lógica lo que usted dice, Fabricio, y es lo que estábamos comentando hace poco, que es la cámara de eco. Y básicamente, ¿qué es una cámara de eco? Una cámara de eco es que yo escucho lo mismo que yo digo, porque rebota en las paredes son las personas de mi alrededor, y rebota lo que yo digo y tengo la sensación de que los demás también piensan como yo, que yo estoy por el camino correcto. ¿Y cuál es el problema de las cámaras de eco? Que solo son un segmento de la población. Tampoco podríamos decir que
algunas cámaras de eco son personas que no representan a nadie, sí representan, pero representan unos intereses específicos. Y esos intereses específicos no necesariamente son los de la mayoría. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque los intereses de la mayoría son los que eventualmente te dan aprobación de tu gobierno. Porque si es que tú tomas decisiones para la gran mayoría de las personas, entonces la gran mayoría de las personas va a apoyar tu gobierno. Y entre estos ciertos grupos que son los que normalmente llegan a ser la parte asesora de los grandes jefes de Estado o los jefes de Estado o los grandes líderes, muchas veces, por la misma lógica de la gestión del poder, que tiene mucha presión, que tiene mucho trabajo y que tiene mucha contra, hace que las personas se vuelvan sensibles en su relación con la crítica. Y esto es lo que le pasa a muchos políticos. Y en lugar de seguir escuchando la crítica, solo tratan de ponerle una barrera y seguir gobernando con las personas que les dicen que están tomando las decisiones adecuadas. Por eso, el principal problema, incluso de coherencia con el presidente o del presidente, tiene que ver el mismo hecho de su giro hacia el anticorreísmo. Cuando él dio el giro hacia el anticorreísmo, se deslindó de todo lo que fue en la campaña del 2023 y eso les perjudica muchísimo. ¿Por qué? Porque antes él tenía la gran parte del voto moderado, que son las personas que no votan ni por el correísmo ni por el anticorreísmo, que eran los que le llevaron a la segunda vuelta y eventualmente le llevaron a la presidencia. Él se alejó de ese voto para meterse en un voto que estaba saturado y que lo tenía, al menos construye. Y ese voto ahora mismo que lo dejó huérfano, lo puede ocupar otro candidato. Y ese candidato eventualmente podría ser un outsider o eventualmente podría ser otro candidato que no tuvo la opción de llegar a Carondelet, pero sigue con su mensaje relativamente neutral. Y es Jan Topic. Entonces, el presidente pasó de tener un grupo de votantes muy consolidado o con muchas capacidades para consolidarlo él mismo, lo dejó abandonado para ir por un voto que está saturado. Porque ahora mismo el voto anticorreísta estaría peleándolo directamente, por ejemplo, con Henry Cucalón. Por la esencia de Cucalón y por el partido que lo auspicia. Precisamente, el mensaje. Nosotros veamos los mensajes que están dando los candidatos y vamos a saber a qué grupo están queriéndole hablar. Por eso, por ejemplo, el candidato Jan Topic quiere hablarle a un grupo mucho más amplio, que es el grupo de los moderados. La Revolución Ciudadana quiere hablarle a los representantes, a los miembros de la Revolución Ciudadana y un poco también a los indecisos o a los moderados al hablar, por ejemplo, de la estrategia que podrían tener para paneles solares. En cambio, el presidente, mientras está en su lucha política, trataría de hablarle a un electorado que orgánicamente o naturalmente debería ser al menos de construye, no necesariamente del candidato Henry Cucalón, pero sí de construye. ¿Por qué? Porque el máximo representante del anticorreísmo era Fernando Villavicencio, y Fernando Villavicencio escogió a Construye. Después que vinieron las peleas de Gente Buena y Construye, fue aparte. Pero hasta ahora, digamos que el partido elegido podría ser Construye, y ahora hay que ver si es que Henry Cucalón logra consolidar ese voto anticorreísta y apoyo a él, y eso termina siendo más fuerte, el originario anticorreísmo, o le termina seduciendo al anticorreísmo el mensaje que se está queriendo posicionar de no desperdicies tu voto. Y el no desperdicies tu voto con una persona que eventualmente no tendría capacidad para llegar a segunda vuelta, como en teoría sería Henry Cucalón, haría que voten por el presidente en una lógica de cualquier cosa menos el correísmo. Correcto, Andrés. Gracias por estos minutos y por esta aproximación para tratar de entender y de leer un poco lo que está pasando en nuestro país a nivel político y comunicacional. Un abrazo, Andrés. Muchas gracias, Fabricio y Suelen, y una buena noche para todos. Gracias a Andrés Obando Balseca, comunicador político y corporativo, hablando aquí en Zoom al Día.